Bendiciones, mujeres arraigadas, bienvenidas una vez más a su programa. Estamos sumamente emocionadas porque hoy damos inicio a una nueva serie. Esta serie se titula Honrosos en todo la sexualidad. Y como siempre me acompaña mi querida hermana y amiga Ángela Volques y esta servidora Tara de Moya. Tuvimos anteriormente una serie que Dios edificó bastante en nuestras vidas. Estuvimos hablando del corazón. Estuvimos hablando del corazón sincero, del corazón perdonador, del corazón limpio y una iglesia conforme al corazón de Dios. Y hoy entonces vamos a estar hablando sobre rompiendo tabúes. Un tema que ya de escucharlo, pues muchos de nosotros nos alteramos porque son cosas o temas que comúnmente no vemos dentro de nuestras congregaciones ni dentro del rubro en el que muchas veces nosotros estamos a nivel cristiano. Pero estamos aún más emocionadas porque tenemos una invitada que nos place tener. Ella es psicóloga, pastora, terapeuta sexual y wow, estamos sumamente emocionadas por tenerla aquí en este programa. Así que vamos a dejar que ella se presente. Saludos, bendiciones abundantes para todas esas mujeres arraigadas de este espacio. Muy contentísima de estar con ustedes y esperando que todo lo que vamos a tratar en el día de hoy pueda edificar las vidas de cada televidente que va a estar con nosotras. Y yo sé que va a ser así. Hay porque expectativa. Tenemos una mujer capacitada. Exacto. En el área del tema que vamos a hablar. Y para eso, pues, es bueno definir lo que es la sexualidad. Así que nuestra pastora Amy, mejor dicho, va a estar entonces hablándonos un poquito sobre qué es la sexualidad, pastora. Sí, es una pregunta muy interesante porque por lo general la mayoría de la gente tiene un concepto equivocado a la hora de definir la sexualidad. Y fíjate que la sexualidad es el conjunto de características. No tiene nada que ver con el acto en sí mismo. La gente escucha, es como escuchar la palabra sexo. La gente escucha sexo y de una vez piensa en el coito, en el acto íntimo entre un hombre y una mujer. Y sexo no tiene nada que ver con coito. Sexo son las características anatómicas y fisiológicas, ¿verdad? Que definen, que diferencian al hombre de una mujer. Estamos hablando del pene, de la vulva y esas características, ¿verdad? Morfológicas. Pero cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando ya del conjunto de comportamientos, cualidades, características y roles que definen al sexo masculino y que lo diferencian del sexo femenino. Y ahí encontramos muchísimas cosas que si pusiéramos a preguntarnos aquí, bueno, las mujeres son así, los hombres son fuertes, las mujeres son vulnerables, y por ahí encontramos muchísimas características más que van definiendo la sexualidad de cada sexo. Excelente. Y qué bueno que usted nos define eso porque, como decía, uno tiene ese concepto de que cuando hablamos de sexualidad, de una vez nos vamos directamente al plano de las relaciones íntimas. Sí, cuando tú le dices a la gente sexo, la gente hace como que, guay, qué cosa, ¿verdad? Porque sí, automáticamente se bloquean y piensan en el acto íntimo, pero no tiene nada que ver. Bueno, cuando tú te llenas un formulario en una entrevista o en un lugar, lo primero que te sale en la partecita de arriba es sexo. Y fíjate cómo somos nosotros a veces, nos perdemos en cierta ignorancia. Y es que ahí no te asombra, ahí no te provoca ningún malestar, tú simplemente marca masculino o femenino. Exacto. Pero en cambio... Es la idea, o sea, es la idea, como lo estamos llenando para un empleo, no es lo mismo que cuando hablamos de la palabra, porque todo es el conocimiento y la educación Así es. En la forma. Así que si nos vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que la palabra sexo no implica el acto íntimo que se da entre un hombre y una mujer. Perfecto, entonces ya lo que es las relaciones íntimas, ya eso va dentro de ese conjunto. De sexualidad. Exacto. Cómo vive cada sexo, la sexualidad. Entonces ahí incluye todas las actividades que hacemos propia de cuando esos dos sexos interactúan entre sí. Y qué bueno la aclaración porque queremos saber entonces que hay muchos tabúes. ¿Qué son entonces esos tabúes que nosotros... Esa palabra es como un tabú. O sea, ¿qué son los tabúes?
Sí, mira, cuando hablamos de tabúes estamos hablando de mentiras o mentiras con ciertas verdades. Es decir, que un tabú puede tener un pedazo de verdad y un pedazo de mentira. O puede ser totalmente mentira, pero no es en totalidad una verdad. Okay. Y por eso se le llama tabúes. Los tabúes por lo general tienen un trasfondo muy antiguo, vienen desde épocas, yo creo que toda la vida hemos estado envueltos en tabúes en las diferentes áreas de la vida y tienen mucho que ver en esa forma en cómo se percibe o cómo interpretamos ciertos hechos o ciertos acontecimientos de la vida. E intentamos, ya sea por ciertas creencias que tengamos, entonces lo interpretamos de una manera diferente. Y eso se va propagando a través de los años, va pasando de cultura en cultura, de generación en generaciones, y de repente se convierte en una verdad cuando quizás estamos detrás de eso que creemos y que lo afirmamos como tal. Hay una mentira de por medio. Sí, pero cuando hay un tabú nosotros afirmamos muchas veces esa verdad y cuando nos damos cuenta del error. Y hay gente que lo hacen tan comúnmente que cuando se dan cuenta de que es un error siguen poniendo que es un error. O sea, no dicen es un tabú, ya yo salí del error. Pues yo sigo porque hay que desaprender para aprender. O sea, yo tengo que dejarme llevar, dejar entender que es un tabú. Hay gente que como quiera sigue diciendo, no, porque me lo enseñaron, pero es que ya debe salir de eso. Sí, porque esas creencias están arraigadas y tan profundizadas que para tú poder salir de ese tabú, de esa falsa creencia, tú tienes que estar disponible a desaprender. Porque para desaprender lo aprendido, como ella decía, y aprender cosas nuevas hay que estar disponible. Exacto. Hay que ser asertivo, hay que tener disposición de dejar atrás tus creencias y lo que tú has manejado hasta el momento y abrirte paso a un nuevo aprendizaje, a una nueva manera de ver la vida. Eso a veces cuesta. Y nosotros somos reacios al cambio. Y Romanos lo dice en Romanos 12, que si nosotros podemos, o sea, nuestra mentalidad, si es diferente, o sea, todas las cosas serán diferentes, porque es que nosotros no, como venimos de algo que trasciende, o sea, de cosas que conocemos y al final no son verdad, nuestra mente debe ser renovada cada día en eso. Sí, y también la Biblia dice, despojado de ese viejo hombre que nos asedia, ¿verdad? Y eso, despojarse de ese viejo hombre implica muchísimas cosas. No es simplemente ayunar y orar, sino que implica viejos hábitos, viejas costumbres, cosas que tú traes que no están correctas, creencias incluso que van a impedir tu relación con Dios en tu caminar, pero que también afectan tus relaciones interpersonales y tu vida familiar o de pareja. Y qué bueno que usted toca ese punto, porque hay cosas que nosotros aprendimos, venimos aprendiendo de generaciones en generaciones, se van traspasando, pero ni siquiera cuestionamos el por qué. Y usted toca un punto muy importante de que es el tema de poder estar en la disposición, de poder reconocer, bueno, así me lo enseñaron, pero sí, si fuera de esta forma, déjame investigar, a ver si eso que me han enseñado es verdad. Y hay tantos tabúes, no solamente en el tema de la sexualidad, en muchísimas áreas, pero como nos compete el tema de la sexualidad, pues entonces en nuestras iglesias, Pastora Amy, hemos visto tantos tabúes de generaciones en generaciones y sobre todo cuando hablamos de la sexualidad o de las relaciones íntimas. Es como que mencionamos la palabra sexo y vemos como pecado. Sí. De hecho, es tanto así que en nuestras congregaciones, pecado es hablar mentira, pecado es el chisme, pero entonces es un escándalo sexual y la gente como que se alarma más, precisamente por esos tabúes que hay. Entonces, si usted no pudiera mencionar unos cuantos tabúes de esos comunes dentro de nuestras congregaciones. Los más comunes. Los más comunes. Hay muchos. Sí, porque son muchos. Mira, yo diría que uno de los más comunes, y yo dije, wow, entre tantos, ¿cuáles escojo? ¿Cuáles elijo? Quiero comenzar con que uno que es muy común dentro del pueblo cristiano, y es que disfrutar de la sexualidad es malo. ¿De dónde viene este tabú? Fíjate que en los tiempos, en la era romana o en los primeros siglos, la sexualidad, la mujer era vista como un acto lujurioso. Y por ende se pensaba que la mujer podía despertar la lujuria en el varón.
Entonces, por ende, también comenzaron a pensar que el placer sexual que un hombre experimentaba, como lo sacaba, ese estado del orgasmo en que lo saca de su conciencia, o que llega a un estado de éxtasis gratificante, y algunos dicen, es que subo al cielo y vuelvo y bajo. Sí. Entonces comenzó a verse esto como algo pecaminoso. Entonces, a partir de ahí comenzó a venderse la sexualidad como un acto malo, un acto despreciable, un acto no agradable, para que los hombres no perdieran la santidad. Wow. Y esto viene de una cultura de la pureza, una cultura que entró en esta época y que comenzó a crecer de manera significativa para propagar la pureza sexual, pero de una manera distorsionada. Es decir, si la mujer es el objeto que me va a llevar al pecado, ¿verdad? Porque se decía que lo que hizo que Eva pecara fue, ¿verdad? Exacto. La sexualidad, de ahí viene toda esta distorsión. Eso entonces el pecado, la sexualidad es mala. Pero cuando nosotros vamos en las Escrituras, nos vamos a encontrar que antes de que el hombre pecara, en el Génesis capítulo 2, y vio Dios que el hombre estaba solo. Y luego dice las Escrituras, y le hizo una mujer. Dormía el hombre. Y cuando vio el hombre a la mujer, dijo, wow, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y después de esto seguimos, el hombre no ha pecado todavía, pero Dios le dijo, multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Así el acto que Dios le está mandando a ellos es tengan relaciones sexuales. No, y fue antes del pecado. Y fue antes del pecado. Exacto, y también hay que ver que él dice en gran manera bueno. Sí. Cuando le hizo la esposa, ahí fue que dijo en gran manera es bueno esto. Sí, porque muchas personas tienen el tabú de que el pecado fue que ellos tuvieran relaciones sexuales, pero no, eso es mala interpretación bíblica. Claro, que no y luego vemos que dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y eso incluía la sexualidad. Es decir, que no es malo el sexo, y si fuera malo en la sexualidad, Dios no hubiera hecho nuestros cuerpos sexuales. Dios no hubiera hecho nuestro cuerpo con la capacidad de experimentar sensaciones. Otro de los mitos muy común dentro del pueblo cristiano y tabúes es que los cuerpos de las mujeres son algo de qué avergonzarse. Y aquí viene la cultura de que la mujer tiene que estar cubierta de los pies hasta la cabeza, de que la mujer no puede enseñar ninguna parte de su cuerpo. Y fíjate que cuando Pablo habla sobre la forma en que la mujer tenía que estar cubierta y manda a la mujer a que no se quite el velo, a que se ponga un manto en la cabeza y todo lo demás, pues está específicamente refiriéndose a una situación específica que se estaba dando en ese momento. En esa época. Claro. Y por otro lado, cuando vemos en la Biblia que dice que la mujer no use ropa del varón, ni el varón use ropa de mujer, aquí algunos utilizan ese pasaje para definir que la ropa de el varón era el pantalón. Pero cuando nosotros nos vamos a la cultura, nos vamos a encontrar ni que si la mujer existía el pantalón. No, para nada. Era una época donde la vestimenta que utilizaba la cultura hebrea era totalmente diferente a la ropa que nosotros vestimos hoy en día. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Extrapolamos todo esto a un contexto totalmente diferente y erramos en la interpretación correcta de las escrituras. Por eso un texto sin el contexto se convierte en un pretexto. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Otro de los textos también que se utiliza mucho, o de los tabú dentro del pueblo cristiano, es que tu virginidad es lo único que vale. Y con esto no estoy diciendo que la virginidad no es bueno conservarte, que no es bueno guardarte para el matrimonio. Esto es un principio bíblico. Pero si decimos que la virginidad es lo único que tiene valor, entonces, ¿dónde dejamos a todas aquellas mujeres que tuvieron una experiencia sexual antes de venir a Cristo? Así es. Entonces la estaremos considerando a ellas como impura, como personas que no tienen valor no tienen ni principio ni valor para acercarse a Dios. Cuando la Biblia dice, venid a mí con todo lo que tú tengas. Así es. Cuando la Biblia no te rechaza por tu condición. Cuando vemos el escenario de aquella mujer prostituta que los fariseos y los escribas vinieron a traerla a Jesús porque fue encontrada en adulterio, Jesús le dijo, y aquí hago referencia a lo que tú citaste ahorita, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y cuando levantó Jesús la vista mientras escribía,
Se habían ido ya todos se habían marchado. Porque no podían tirar la piedra. ¿Por qué? Porque a veces estamos en pecado pensando en aquellas cosas, como tú decías, de los pecados sexuales, pero nos olvidamos de todos los pecados que hay, que no solamente tienen que ver con la sexualidad. Y estos son los públicos, pero ¿y qué hay de todos los pecados sexuales ocultos? Como la masturbación, la pornografía, el sexting. ¿Qué hay detrás de todos esos pecados que están ocultos que no se ve? Entonces pensar que tu virginidad es lo único que vale la pena en ti, entonces cuando aquellas mujeres que hayan perdido su virginidad, entonces no tendrán gracia para venir a Cristo o no tendrán oportunidad de redención. También otra de las cosas que me parece muy interesante, que es muy usada dentro del pueblo cristiano y que muchas mujeres reciben desprecio, incluso hasta son dejadas por ello, es que no hay diferencia entre el abuso sexual y el sexo antes del matrimonio. Y antes de que usted toque ese punto, qué bueno, ay Dios mío, qué bueno que lo tocó también, porque usted hablaba de la dignidad, si nuestra dignidad tendría que ver por nuestra, cuando somos virgen o cuando perdemos nuestra virginidad, porque ¿qué entonces pasaría con esas mujeres que son abusadas sexualmente, que no han disfrutado una primera vez de una manera grata? Así entonces es. Ahí continuamos con ese punto. Mira, y traigo esto yo no sé si a qué vida quizás esté tocando esto en estos momentos, pero el abuso sexual toca a muchas mujeres y a muchos hombres. Muchos hombres y muchas mujeres han sido víctimas, han tenido una experiencia sexual forzada. Y hay que entender que una mujer nunca provocará para que se dé un abuso sexual. En este caso hay muchachas que son abusadas desde pequeñas, desde 4 o 5 años de edad ya han sido tocados. Entonces, cuando tú le dices a una mujer que ser abusada es lo mismo que tener sexo antes del matrimonio, entonces tú estás privando a esa mujer de acercarse a Dios y de que pueda alcanzar la gracia de Dios. Y Dios, en este caso, no lo ve así. Porque tú eres inocente. Hay muchas mujeres que son víctimas de abuso sexual, que han sido forzadas al abuso sexual. Hay otras que para ellas le vendieron que ese abuso sexual era un juego que era algo normal, que eso lo podemos hacer entre los adultos y que no pasa nada. Hasta que llegan a la adolescencia, y en la adolescencia con los cambios hormonales, con el despertar sexual, es cuando comienzan a darse cuenta que han sido abusadas, que su vida ha sido marcada. Pero a pesar de este abuso sexual, tú tienes una gracia de redención. Hay igual gracia de redención para ti. Y puedes vivir la vida sexual independiente del abuso sana. Puedes reconciliarte con ese pasado de abuso y puedes vivir una vida sexual gratificante. El adulterio, la fornicación, entonces ya sí, es un pecado deliberado y consciente. Exacto. En el que tú cedes, pero de igual manera, tú tienes la oportunidad para vivir la pureza sexual. Por eso, por ejemplo, si tú fallaste y estás en una relación de noviazgo y cometiste fornicación, entonces, ya ahí se acabó todo. No, tú tienes la oportunidad de hacer un pacto y un compromiso delante de Dios para comenzar a vivir la pureza sexual. A partir de ese momento, y qué bueno, Dios está presto para restaurarte. No te estoy incitando a fornicar porque Dios te va a restaurar. No, te estoy diciendo es que si estás fornicando con tu pareja, si cediste a la fornicación, si comenzaste a tener sexo antes del matrimonio, entonces antes de que el enemigo utilice esa puerta como una oportunidad para destruir tu sexualidad en el matrimonio, aprovechas y haz una pausa, detente, busca ayuda y comienza a practicar la pureza sexual. Otro de los tabúes que también vamos a encontrar es que el orgasmo es pecado. Ese no lo había escuchado, ese nuevo. No lo había escuchado. Sí, de hecho, hay muchas personas que cuando llegan a su vida en pareja, coartan y sabotean el orgasmo. Porque piensan que no son merecedores de esa experiencia. Pues ya puede ser por experiencias, y ahorita esa se combina mucho con lo que decía ahorita, de que como esa experiencia puede provocar un estado de éxtasis profundo, entonces
piensan que eso puede ser pecado. El tabú romano. El tabú romano, sí. Y que también, por ejemplo, otro de los tabúes dentro del pueblo cristiano es que las diferentes posiciones incitan a la lujuria. Ese es el que más conocemos. Sí, así que es muy común yo encontrar gente que me pregunte qué posición es correcta, qué posición es adecuada. Entonces, ninguna posición es pecado. Lo importante aquí es que las parejas aprendan a acoplarse entre sí y que ambos estén de acuerdo. Exacto. Por ejemplo, ¿de dónde viene este mito? Y viene de que, fíjate, atado a otro mito, de que la sexualidad para la mujer no era para el placer sexual, sino para parir. Exacto. Entonces, por ende, para que una sexualidad no se convirtiera en un acto lujurioso, sino que cumpliera con el mandamiento de la multiplicación, entonces la mejor forma, según los romanos, en la época, la mejor forma para cumplir con la reproducción era la posición del hombre arriba y la mujer debajo. Entonces, según ellos, esa era la mejor posición en la que se podía dar la fertilidad. Llegaba más rápido. Sí. Entonces, de esa manera, vemos que pues las posiciones comenzaron a generar un conflicto. Así que vamos a ver que hay personas, tales posiciones son pecados, que sé yo cuánto, que por allí. En este caso, hay que saber que lo importante acá es que las parejas ambos están de acuerdo. Hay parejas que pueden decir, no, mira, esa posición me molesta o esa posición a mí no me gusta. Y yo digo que las parejas en ese sentido tienen que aprender a jugar, pero no es pecado cambiar de posición. O también decían que si la mujer estaba... También este mito viene de ahí, que si la mujer estaba en posición de arriba, entonces la mujer el hombre había sido dominado por la lujuria y el placer. Eso se menciona y todo mucho lo demás. Entre temas de parejas, esos temas. Así es. Sí, porque aquí tenemos... Y también tenemos audiencia. Aquí, o sea, aquí en el set vemos casadas, vemos solteras. Exacto. Y atrás en la audiencia también. Así que si usted es soltera y usted todavía no se ha casado y usted, puede esto no es para mí, tema, puede claro, escuchar el tema completo. Porque va a aprender. Porque hasta Ángela está aprendiendo. Exacto. Que Ángela está soltera. Sí, Ángela está soltera, hasta Ángela está aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, soy sorprendida porque es que la gente habla tantas cosas. Por eso es que son buenos aclarar esos tabúes de generación y historias que así es. Y a mí hablaba de muchos tabúes en cuanto a las posiciones, pero también del sexo oral. Muchas personas dicen que no se puede, no puede, pero entonces Dios es tan bueno que ha creado todo tan perfecto, que creó incluso a la mujer con partes de su cuerpo que simplemente son sexuales. Sí, fíjate, el peligro del sexo oral es que se convierta en una actividad única para el placer y que olvide el diseño de Dios. Porque el sexo oral debe ser parte del juego sexual, pero nunca debe sustituir el diseño de Dios, que es el coito. ¿Verdad? Nunca debe sustituir el diseño de Dios. Exacto. Por ejemplo, en el acto de las lesbianas, lo que vamos a encontrar, y en muchos de los homosexuales, ¿verdad?, es la práctica del sexo oral. Pero ahí vamos a encontrar una distorsión en el uso del correcto del sexo oral. El sexo oral debe ser parte de ese juego que se da entre un hombre y una mujer para tener un coito satisfactorio y un disfrute satisfactorio entre ambos. Nunca para distorsionar el diseño de Dios. O sea, es un parte del juego de entre la pareja, de la dinámica. Exacto. Pero no necesariamente algo que se deba sustituir. Entonces, llegando a este punto, ¿cómo podemos como cristianos darnos cuenta hasta qué punto yo estoy en una sexualidad sana y esto no es un tabú, sino que es una tergiversación de la sexualidad? Porque usted acaba de mencionar que en el caso, por ejemplo, de ciertos actos como el lesbianismo, la homosexualidad, se practican cosas que están tergiversando la sexualidad, incluso bíblica, que Dios nos presenta, que Dios nos ha diseñado. ¿Cómo entonces nosotros podemos diferenciar? O sea, llegar al punto de no me puedo pasar, porque ya si paso de aquí, ya rompí un límite. Sí. ¿Existe ese límite? Sí, claro. Fíjate que el principio
en el diseño de Dios es claro. Varón y hembra los creó. Entonces, cuando hablamos de un tabú, ¿verdad? Estamos hablando de una mentira que yo me creo sobre ciertas cosas. Pero cuando hablamos de tergiversar la sexualidad, estamos hablando de formas de obtener placer contraria a la naturaleza. ¿Entienden? Estamos hablando de obtención de placer de forma que van en contra de nuestra propia naturaleza o de nuestro diseño. Y aquí vamos a encontrar muchísimas gamas. Dios mío, y ahora, hoy más que nunca, con la ideología de género, pues vamos, todos los días sigue aumentando el número de formas de placer sexual diferente. Entonces, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tú comienzas a hacer uso de pornografía y a obtener placer a través de la pornografía, tú estás tergiversando el diseño de Dios. Entonces, perdón, no se puede, no, o sea, si mi pareja y yo un día nos sentamos a ver, no sé, una película extraña o pornografía, entonces eso afecta mi relación de pareja como cristianos. Claro que sí, totalmente. Es que primero, Dios hizo al hombre y la mujer con todo lo que necesitan para satisfacerse el uno al otro. No necesitan nada, absolutamente nada externo. Es decir, en tu naturaleza, en tu autonomía, en tu fisiología, tú tienes todo lo que tú necesitas para tú satisfacer a tu cónyuge. No necesitas nada más. Cuando tú permites que entre un tercero a la relación, ya sea un video pornográfico y sea, lo que va a ocurrir es que tú quieras crear con tu pareja lo que tú ves. Y al crear con tu pareja lo que tú ves, entonces tú distorsionas la sexualidad. Y te frustras porque quizás no logras lo que totalmente, estás viendo. Pero también entonces sería un pecado. Claro, totalmente que se convierte en un pecado. ¿Por qué? Porque si lo que te excita fue lo que tú viste y no fue tu cónyuge, si tú saliste de ahí con esos deseos sexuales, hoy es más, yo te lo voy a poner más sencillo, porque ahí entra la lujuria. Si tú estás viendo una película, no tiene que ser específicamente de sexo, una película pornográfica, pero tú viste una película y esa película apareció una escenita y te prendió. Y despertó en ti todas tus sensaciones y tú vas a buscar a tu mujer. No fue tu mujer que te prendió. Ay, Dios mío, fue lo que viste. Padre, entonces está bueno. Entonces eso automáticamente ya es lujuria. Porque tu deseo sexual no fue provocado por tu pareja. Fue provocado por algo externo. Y todo lo que se sale del vínculo marital, todo deseo, toda fuente de placer que no es del vínculo matrimonial, que no viene del hombre y la mujer, es pecado, es lujuria. O sea, mira, eso estaba... ¿Me entienden? Por eso la pureza sexual no es tan sencilla, es más compleja de lo que nosotros podemos y podemos alcanzarla. Porque Dios nos dio la capacidad. Entonces, ese deseo que te prendió ahí, ese es el adulterio del corazón. Ya tú estás adulterando en el corazón. Fíjate, y tú estás casado, y tú estás casado, ¿verdad? Es pecado. Entonces, en este caso, esa es una línea muy fina, pero muy delicada, pero a la misma vez es una línea que si la cruzas, estás pecando. Porque estás dejando que tus impulsos sexuales te dominen. Estás dejando que la idolatría en tu corazón nazca. Y si la idolatría sexual, el adulterio sexual nace en el corazón, puede convertirse en una idolatría para ti, sin darte cuenta. Sí, porque estás venerando más los deseos rápidos que te produce lo que tú ves, y ahí es cuando te enganchas en la pornografía, y ahí es cuando te engancha. Y cuando tú ves pornografía, de repente tu pareja se convierte en un objeto. Así es. Y querer idealizar eso que le tomó a ese actor y a esa actriz quizás un mes con tu pareja, no hay forma. Y a veces que es falso, o sea, a veces solamente son actuaciones. En la mayoría de los casos. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Un hombre viene a consulta con eyaculación precoz y te dice, mire, yo tengo eyaculación precoz y yo necesito resolver este problema. Y tú le preguntas al hombre, señor, pero ¿y cuánto dura usted? Ah, no, yo creo que unos 5 o 6 minutos más o menos en introducir el pene a la vagina. Entonces,
tú le dices, ay, pero usted no es un eyaculador precoz. ¿Cómo que no? Porque mire, yo he visto, y a mí me dicen por ahí que fulano dura 30 minutos y 40 minutos. Verdugo. Exacto. Ahora tú no sabes que el que mucho da alarde de muchas cosas, de eso carece. Así mismo. Y tú te vas a creer todo eso. Así es. Entonces, fíjate que para hacer un diagnóstico de una eyaculación precoz, en el caso de los sexólogos, tiene que ser 3 minutos o menos. Entonces, cuando tú le dices, ay, Dios mío, pero yo pensaba, no, usted lo que tiene que aprender a jugar un poquito más con su pareja. Exacto. Usted lo que tiene que aprender es a relajarse un poquito más y a disfrutar un poquito más de la sexualidad, pero no es un eyaculador precoz. Entonces, si tú ves esto en la película, ¿verdad? Pornográfica, y este hombre de repente y tú quieres ese hombre en tu cama, entonces vas a comenzar a buscar tus fuentes de placer en otra cosa. Por otro lado, también, por ejemplo, vamos a encontrar la tergiversación de la sexualidad en las parafilias, que es cuando el placer sexual tú lo tienes solamente bajo ciertos actos. Por ejemplo, que te den golpe, o dándole golpe a tu pareja, o solamente obtienes placer sexual cuando te dicen palabras obscenas. Dije que te den... Sí, o solamente obtienes placer sexual cuando tu pareja tiene tacos, o cuando tu pareja se viste de sirena, o de la sirenita a Ariel, o de la Mujer Maravilla, o cuando estás con ciertos disfraces, o cuando el hombre tiene que ponerse ciertos objetos, o cuando el hombre o la mujer tienen que estar amarrados. Es decir, si esa solamente es tu fuente de placer, entonces hay problema. Ahí hay una tergiversación de la sexualidad, porque para que tú obtengas la fuente de placer necesitas involucrar ciertos objetos o que la persona esté de ciertas maneras, y eso entonces es una tergiversación de la sexualidad. Ahí vamos a encontrar la homosexualidad, el lesbianismo, ahí vamos a encontrar todo lo demás que las orgías y los tríos, todas esas cosas las vamos a encontrar ahí. Wow, Dios mío, Ángela. No estoy sorprendida. Estamos sorprendidas porque realmente hay personas que dicen, no, porque en el matrimonio todo se vale. Ya nos casamos y eso es una licencia para hacer de todo. Y ahora nos acabamos de dar cuenta que no es así. O sea, aún el matrimonio, por eso dice las escrituras, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Bueno, y ahí entra el sexo anal. Ese es otro punto. Exacto, que es lo único, yo diría, dentro del pueblo que encontramos en la Biblia que rechaza. Porque fíjate, sobre la descripción y las caricias del cuerpo y todo lo demás, nosotros encontramos pasajes muy descritos en las escrituras. No, y Cantar de los Cantares es un libro que habla exactamente de totalmente. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Cantar de los Cantares, de Dios. Claro. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Cantar de los Cantares, vamos a encontrar citas poéticas, cómo comienza a describir esa caricia desde el cabello hasta descender al monte de las mirras y encontrar allí todos los olores y todos los aromas. ¿Entiendes? Pero en el caso, por ejemplo, del sexo anal, el sexo anal tiene una anatomía diferente. En su construcción es un órgano que está diseñado como un órgano excretor, no como un órgano para introducir. Entonces, por ende, tiene un solo epitelio. Y puede desgarrarse. Por eso las personas que practican el sexo anal son más propensas a contagiarse de ITS, a un desgarre anal, a contagiarse de ETS también, que hablamos de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Pero también vamos a darnos cuenta que esta termina sustituyendo el diseño de Dios. Y cada día más se suman. Y yo entiendo que es lamentable, porque yo he escuchado hasta dentro del pueblo de Dios parejas diciendo que no, que eso no es malo, que eso no es pecado, que si a la pareja le gusta y lo consiente, sí, está bien. Pero entonces vemos, si fuera así, no traerá todos esos problemas que usted acaba de mencionar, porque es que físicamente no está diseñado para ese acto. Y de hecho, las personas que practican, personas que no son cristianas, practican esta forma,
de tener relaciones sexuales. De hecho, tienen que hacer un ritual. Hacer lavados, hacernos, o sea, lo que yo he escuchado. Y todo eso pues va provocando que tarde o temprano ocurra un descarre anal. Aparte de eso, fíjate, podemos nosotros arrojar alguna luz sobre por qué esto no es parte del diseño de Dios. Porque vamos a ver las personas que han decidido esto como un estilo de vida, la homosexualidad. Una alta tasa de los homosexuales tienen pensamientos suicidas. Una alta tasa de los homosexuales sufren de depresión. Vamos a encontrar también que una alta tasa de los homosexuales también sufren de otros trastornos de salud mental. Y al finalizar, los homosexuales y las lesbianas terminan buscando a su sexo opuesto para poder formar o procrear familia. Eso es así. Es decir, que cuando quieren hijos, entonces terminan buscando al otro sexo. Y es que hay una lucha interna entre ese cerebro psicológico y el cerebro biológico. Y es que todo tu cuerpo te dice, Dios te hizo varón. Y todas tus hormonas responden a ese sexo. Y cuando tú quieres decirle otra cosa a tu diseño, eso te genera un conflicto que afecta a tu salud mental. Pero también para obtener placer tienen que comprar cosas adicionales. Oh, no, eso. Y muchos de ellos incluso comienzan a practicar la promiscuidad. Porque de verdad que es un patrón adictivo. No se sacian, cada vez quieren más. A pesar de que les hace daño, siguen practicando esta conducta y vamos a encontrar muchísimas otras cosas. Y Romanos 1 lo dice claramente, han dejado lo que es natural por lo que es contra naturaleza. Así es. Lo más triste es, amada, que hay mujeres que también están cayendo en esa práctica, porque nosotros hemos mencionado la homosexualidad, pero hay mujeres que dicen incluso que se sienten mejor haciendo esta práctica que la natural. Entonces sí, ahí dice Romanos 1 ahí está plasmado. Fíjate, siempre vamos a encontrar detrás de todo esto abandono por las figuras paterna o materna, conflicto con una de la figura paterna o materna. Vamos a encontrar traumas en la primera infancia, podemos encontrar historia de abuso, vamos a encontrar inversión de los roles, ya sea de la figura masculina o femenina. Vamos a encontrar muchísimas cosas más que hay detrás de todo esto que va generando una distorsión en la sexualidad, en esa identidad sexual de esa persona. Sigue haciendo más preguntas. ¿Qué más preguntas, Ángela, pudieras, si tienes alguna curiosidad? No. Si quieres preguntar. Dice Ángela, di que no. Ya no quiero saber más. Estoy sorprendida porque realmente es bueno aprender, por eso los programas son educativos. Debemos aprender tantas cosas. Y también en nuestras congregaciones, esos temas que alguien pueda hablar sin tabúes, abierto, que los jóvenes que van creciendo puedan, los jóvenes de ahora tienen más conocimiento que son por época, pero hay que conocer. Y entonces en ese punto, una pregunta que me gustaría hacerle a Ami, no solamente como psicóloga y terapeuta sexual, sino también como pastora. Cuando tú diriges una congregación, al junto de su esposo, vemos todas esas cosas que en su caso ya lo maneja y puede tratarlo, pero hay muchas iglesias donde que no tienen prácticamente es como puertas cerradas. Entonces, a ese público que nos escucha, esos líderes de iglesias que nos escuchan, ¿qué técnicas usted podría darle para comenzar a poder introducir esos temas sin que la gente se sienta alarmada de que, no vamos a ir porque se va a hablar de este tema? Porque recordemos que estamos hablando de rompiendo tabúes. Sí. Y esos tabúes, aunque se nos ha abierto la mente en este tiempo por el acceso a la información que tenemos, aún a pesar en estos tiempos existen muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas denominaciones donde todavía hablar de sexo es algo rojo, algo prohibido, algo que no se puede tocar. Sí, mira, yo creo que la iglesia de hoy en día no necesita nuevas experiencias sexuales o nuevos métodos de sexualidad. La iglesia lo que necesita es volver al origen. Porque todo lo que necesitamos saber acerca de la sexualidad está en las escrituras.
Nosotros no necesitamos nuevas formas de ver la sexualidad. Nosotros lo que necesitamos volver es al diseño de Dios. Y esas nuevas formas de vivir la sexualidad es lo que nos ha llevado a todas estas distorsiones que hay hoy en día. Nosotros lo que tenemos que aceptar y reconocer, asumir la responsabilidad como iglesia de que hemos educado mal sobre la sexualidad. Eso sí. Hemos educado mal sobre la sexualidad. Entonces, volver al origen, volver al diseño de Dios, estudiar las escrituras y las implicaciones sobre la vida sexual que la Biblia nos enseña. Y los desórdenes también que la Biblia nos enseña a través de ella. Y llevar a los hombres hacia la pureza. Y llevar a los hombres hacia un corazón renovado que se acerque a Dios y que decida vivir una vida en santidad y en pureza sexual. Y si nosotros logramos eso, entonces no vamos a dejar los tabúes, pero también vamos a cerrarnos a permitir todas aquellas aberraciones que quieren vendernos como buena hoy en día, pero que son contradiseño. Entonces, en este sentido, fíjate, yo creo que lo primero que las iglesias tienen que comenzar a hacer es comenzar a dar talleres, charlas, capacitaciones, formaciones sobre la sexualidad. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Porque no crea que porque usted tiene una iglesia llena de personas que brincan y saltan y que están en los altares y que danzan en el espíritu y hablan en lengua, no crea que quizás por eso no están luchando con un pensamiento homosexual. No crea que quizás por eso no tienen atracción hacia una persona, atracciones lésbicas. No crea que por eso no están en su casa en aquellos pecados ocultos que nadie ve, como la pornografía, como el sexting, como teniendo deseos desordenados, masturbándose y buscando cómo satisfacer sus impulsos sexuales. La iglesia no puede obviar esta verdad. Hay que volver a la gente al diseño de Dios y hay que decirle que la sexualidad Dios la diseñó y que como Dios la diseñó es buena, pero que hay un tiempo para un disfrute pleno de esa sexualidad dentro del vínculo marital y es el matrimonio. Amén, gloria al Señor. Excelente. Bueno, sin más nada que agregar. No hay que poner nada. Porque eso no se le puede poner ni un punto más, ni una Excelente. coma más. Muchas gracias, Pastora Ammi, por estar aquí con nosotras. Le pedimos que comparta este tema, quédese ahí, escúchelo hasta el final. Alguien que necesita escuchar lo que hoy se ha hablado, compártaselo con un simple link. En WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de las redes que tenemos, compártalo, porque es que es necesario. Y tal como la pastora ha llamado la atención, que yo entiendo que eso es un llamado a la atención y a la acción, en poder hablar estos temas sobre el sexo, la sexualidad y las relaciones íntimas. Así que muchas gracias, Pastora Ammi. De hecho, vamos a dejarla para que ella pueda hacernos un anuncio, que estaremos allá mirándola. Si usted quiere verla face to face, ella le va a decir cómo. Así es. Quiero invitarte a que este 5 de octubre te dé cita en Sanville. Vamos a tener un evento sumamente especial para mujeres sin límites, donde vamos a hablar de sanar. Y quizás el área que tú necesites sanar es tu sexualidad. Te invitamos a que estés allí y que no te quedes fuera. Cómo sanar tu vínculo marital, cómo sanar tu vida personal, cómo relacionarte a partir de ese día y vivir una vida como Dios desea, de goce pleno, a través de las escrituras, cerca del Padre, porque hay muchas heridas que te van a impedir, pero de esta forma tú puedes encontrarte contigo y permitirle al Espíritu Santo que te ayude a sanar. 5 de octubre en Sanville. Así que si quieres informarte más, pues que a través de Pura Vida, que llame a Pura Vida y ahí pues, o si no, les damos los numeritos a ustedes para que los dejen en, ¿verdad? Perfecto. Como un comentario ahí puedan llamar para que se contacten con las personas. Perfecto. Así que en Pura Vida vamos a obtener, nosotras vamos y tú no te quedes. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima entrega de esta serie. Bendiciones. Dios bendiga.